Hola, buenas. Bueno, esta es la segunda edición, la segunda entrega de vídeos cutres en horizontal, eso sí, pero tomados sin tiempo y básicamente decir, pues, de camino A o camino D. Bien. Eh, un chico me planteó una pregunta interesante acerca de la bolderona. Es un compuesto que ya, bueno, ya lo comenté en su día, pero la pregunta me pareció interesante. Es decir, por internet circula, no sé exactamente el gurú de turno que lo propugna, ¿no? Que la bolderona, el problema era la dosis, no tanto decir el compuesto en sí, ¿no? Entonces, que bueno, decir que dosis de 2 gramos, incluso 2 gramos y medio, 3 gramos, eran la clave decir, para sacarle rendimiento. Esto es que no se había entendido bien la bolderona perdón, como compuesto, y que en el fondo pues era una cuestión digamos, de infradosificación. Esto es, la gente usaba la bolderona como si fuera testosterona o teniendo el baremo de otros compuestos que no viene al caso, ¿no? Esto que podría ser más o menos, discutible para compuestos como primobolan. Realmente sí no se me ocurre mucho más que el primobolan, ¿no? Pero bueno, sí, se podría discutir sobre ciertos compuestos. Sobre la bolderona, me parece de ser un poco idiota. ¿Por qué? A ver, la bolderona realmente tiene dosis medias, bajas, incluso altas. Para mí altas es 1 gramo. Este hombre considera una dosis media 2 gramos. O sea, pongamos un poquito, pongámonos en antecedentes. Es un compuesto, es decir, que es relativamente seguro, pero tiene efectos secundarios bastante jodidos. Entre ellos, pues, el recuento de glóbulos rojos, elevación de hematocrito. Esto es un compuesto, es decir, que bueno, que puede dar efectos secundarios bastante delicados para personas propensas, incluso para personas que no lo son, pero por lo que sea son muy sensibles a estos efectos secundarios, pues deberían monitorizarse y demás. ¿Es un compuesto interesante? Pues hombre, pues en esta gente en principio no, en absoluto, ya que da efectos secundarios, ¿no? Luego está el gran enigma, ¿no? En todo compuesto, bueno, pues hay gente decir que puede estar, pues que le viene mejor este compuesto, otra gente decir que tira que otro. En la bolderona hay gente que te dice decir que no le hacen nada, o sea, que es para tirar a la basura, ¿no? Y sin embargo, gente decir que es magnífico, que es genial. A ver, en medicina, como en cualquier ciencia, pseudociencia o paraciencia, pues todo es relativo, ¿no? El tema de la bolderona tiene componentes un poco llamativos, ¿no? Vamos a ponernos en que la bolderona realmente es bolderona, ¿vale? Es bolderona real, que no viene infradosificada ni nada de nada. Ya en los 70, que por cierto hubo una versión, la paloma, hubo una versión humana, que también hay un mito sobre que no la hubo. La versión humana dio resultados un poco, para CIBA dio resultados un poquito así de, bueno, no eran demasiado buenos. ¿Por qué? Porque había gente que era, cierto, que respondía bien y gente que no tanto. Entonces, bueno, decir, pues no se consideró un compuesto, y eso que estuvo en el mercado desde los 50 hasta los 70, puede ser, 20 años. Pero bueno, había otros compuestos más interesantes, ¿no? Entonces la bolderona es interesante, decir, pues depende para quién. Por lo visto hay personas muy sensibles y personas que no lo son tanto. Entonces, las personas que realmente con 600, 800 de bolderona como tal, no saquen beneficio, decir, pues no creo que debieran subir, más bien deberían abandonar el compuesto y ya está. Por ejemplo, es conocido, los rumores son como todo, ¿no? Que Lee Honey, por ejemplo, era un gran seguidor de la bolderona. Sin embargo, decir, su sucesor en el Olimpia, Dorian Yates, prácticamente no le veía mayor sentido, ¿no? Es por eso decir que a veces repetir un poco lo que hace el otro, pues no te lleva a nada, ¿no? Es cierto que a nivel estadístico, como muchos compuestos, hay medicamentos para la tensión que en gente de raza negra no funcionan, y sin embargo decir, pues se le da otro compuesto y sí, ¿no? O sea, la química, la bioquímica es compleja, ¿no? Pues parece ser que la bolderona sí funciona algo mejor, o funciona muy bien en personas de raza negra, funciona algo mejor que en otras razas, otras etnias. Esto ya tiene más de componente ético que científico, ¿no? Bueno, pues gente caucásica, por ejemplo, le sacará muy poco partido o ninguno. La mayoría de gente que dice que no le hace ningún efecto suele ser de origen caucásico, suele ser. Luego, decir, la gente mediterránea sería un término intermedio.
¿vale? La gente mediterránea pues sí que tiene, sí tiene, sí le saca algo de rendimiento, pero no el de que se jactan en foros americanos y demás. Y la gente de raza negra le saca un buen partido a la Bodenona. Luego esto es muy relativo, porque obviamente raza negra como tal no existe, o sea, existen 50.000 razas negras, ¿no? Y no hay un negro igual a otro. Por tanto, obviamente, pues esta afirmación pues queda un poquito también en agua de borrajas, ¿no? Pero para que veáis un poco, decir que la Bodenona es quizá el compuesto de todos, quizá el compuesto más raro. Pero ya para Ciba era un compuesto raro. En las pruebas que hicieron, fueron, sí, o sea, en esa época decir, bueno, pues si medio funcionaba, ¿no? Pues para adelante. Pero como compuesto anabólico, decir, no tiró muy para adelante, no fue muy interesante. Otros lo devoraron. Pero para que veáis lo fino y lo raro que es esto, ¿no? La bolderona, es decir, la gente lo tiene por un compuesto X, Y, Z, bien, de acuerdo. En el fondo no deja de ser una modificación de la testosterona. De hecho, tiene una modificación tan rara que le hace ser tan anabólico como la testosterona, que de facto no lo es, pero solamente la mitad aromatiza, su tasa de aromatización es muy inferior y su tasa de androgenidad es más o menos la mitad, si no estoy equivocado, y invertido términos. Esto no es así en ninguno de los aspectos, ni es tan potente como la testosterona, ni es tan androgénica como la mitad de su dosis de testosterona. Es un compuesto distinto, tan distinto que ni siquiera es comparable, ¿no? Entonces no hay una analogía posible. En todo caso, 250 miligramos de testosterona siempre serán mucho más potentes que 250 miligramos de bolderona. También es verdad decir que la bolderona está unida a un éster, generalmente, que es un decanoato, ¿vale? También hay otra particularidad de la bolderona muy extraña, y es que sin necesidad de ser metilada, podría tener absorción oral. Esto también Ciba lo tuvo en cuenta, pero claro, Ciba también comercializaba la versión alfa-quilatada de este esteroide. La versión 17 alfa-quilatada de la bolderona es el dianabol, ¿vale? O sea, para que os hagáis una idea de lo raro que es todo. Entonces uno compara, ostras, vamos a ver, o sea, que si cojo la versión 17 alfa y hago una modificación metilada de la bolderona, obtengo dianabol, que se parece decir a la bolderona, decir como un padre a un cubo de basura, ¿no? O sea, la analogía es porque yo soy padre y he visto un cubo de basura, no porque sea más científico que eso. Sin embargo, si luego coges la bolderona y dices, bueno, pues voy a hacer algún cambio, ¿no? Con esta mierda. Voy a hacer dihidrobolderona. Dihidrobolderona sí suena como a dihidrotestosterona. Ya suena a nivel culturista, es como que, ¿sabes? A lo Drake. Si ya suena un poco a deshecho la dihidrotestosterona, pues la dihidrobolderona debe ser aún peor, ¿no? Pues no, la dihidrobolderona, para que veáis lo raro que es todo esto, es decir, es un compuesto, es decir, muy dejado de la mano de Dios. Es un compuesto exótico, ¿vale? Decir, pero quien conoce bien la dihidrobolderona, su efecto es muy similar al del primobolan. Con la diferencia, decir, de que su potencia, por decirlo de algún modo, sería, o quien lo ha usado, 2-1. Esto es la dihidrotestosterona, es decir, no tiene apenas potencia no tiene ninguna potencia anabólica respecto a la testosterona. Sin embargo, decir, o sea, la dihidrobolderona sí, tanto es así, o sea, que puede llegar a doblar la potencia del primobolan, ¿no? O sea, ya ni siquiera hablamos de la bolderona. Porque hay gente que establece ratios de igualdad entre primobolan y bolderona. Yo personalmente siempre he visto más potente, yo paso a decir potente, el primobolan que la bolderona, salvo en personas muy receptivas. En estas personas, o sea, que he citado antes, pues obviamente la bolderona sí es tan potente o más, o incluso bastante más que el primobolan. Para el sujeto medio, el primobolan suele ser más potente. El primobolan no es un ejemplo de potencia, ergo la bolderona no es que sea tampoco genial, ¿no? Sin embargo, la dihidrobolderona, ¿vale? Llega a tener más o menos, apreciaciones un poco subjetivas, el doble de potencia. Esto es, lo que para la testosterona es poco menos que un reducto, un desecho, ¿vale?
Digo a nivel hormonal anabólico, a nivel de dopaje, no a nivel funcional, obviamente. La dihidrotestosterona, ¿vale? Es decir, que es un compuesto, es decir, a evitar, ya digo que eso es muy relativo. Cuando hacemos esta misma analogía con la aldosterona, descubrimos un esteroide hiperpotente. O sea, el mismo esteroide, decir, pero o sea, es un poco como un sinsentido. Si hacemos una versión, como he dicho antes, 17 alfa quiletada, tenemos dianabol. Es un compuesto hiperefectivo. Otra cosa que guste más o menos, pero hiperefectivo. Entonces dices, o sea, aquí nada tiene mucho sentido. Luego, como digo, la aldosterona, o sea, es cierto decir que tiene efectos muy potentes en unas personas, en otras no. Luego el éster es larguísimo, el undecanoato. Entonces también muchas veces la gente se desquicia, la gente quiere tener efectos muy notables al segundo, ¿vale? Y si no, pues a tomar por culo. Y el undecanoato es infinito, ¿no? Encima la aldosterona tarda mucho en hacer ese efecto. Y se comporta muy diferente según los niveles de los niveles en plasma, o sea, las concentraciones en plasma. Esto cómo se ve o cómo se aprecia. Es decir, quien ha usado la aldosterona acetato sabrá que la aldosterona en concentraciones, en pulsos muy fuertes, en concentraciones muy elevadas, es letal. Tanto es así que la aldosterona acetato es de los pocos esteroides que uno aplica y considera tóxicos. Te enfermiza, te enferma, te destruye. Sin embargo, es un esteroide hiperpotente. La aldosterona acetato es muy potente. Tanto es así, o sea, que sería una mezcla entre trembolona y masterón con un toque de primobolan, una cosa muy extraña. Y sin embargo hablamos del mismo compuesto, solo hemos modificado el éster. Farmacocinética, farmacodinámica, sí, pero ya digo, es que ya en sí la aldosterona es un compuesto muy extraño. Entonces, con la aldosterona, es un compuesto, es decir, que para la mayoría es un compuesto a evitar, porque no tiene, ya digo, estadísticamente lo es. Ahora, quien le saque partido, ¿vale? Pues le saca partido él y pues, es maravilloso y genial, ¿no? Porque es un compuesto barato y puede tener efectos positivos en esa persona. Como compuesto general, pues bueno, pues es un compuesto, digamos, de la tabla media baja. Y desde luego, decir, quien quiera establecer analogías entre la aldosterona y el DECA, esto viene de Dan Duchaine, y es que Dan Duchaine, pues lo que no sabía, pues se lo inventaba, ¿no? Como en YouTube.